Gracias por estar. En esta ocasión vamos a pasar a la parte de Data Frames, una de las partes más importantes de este curso y que vamos a estar viendo en detalle. Un Data Frames es una estructura de datos bidimensional que puede almacenar datos de diferentes tipos, incluyendo caracteres, números enteros, valores de punto flotante, datos categóricos y más. Es similar a una hoja de cálculo en Excel o una tabla de SQL. En resumen, un data frame es la representación de una tabla, pero en pandas. Y cuando hablamos de que es bidimensional es porque tiene dos dimensiones. Tenemos dos ejes, el eje X para representar las filas y el eje Y para representar las columnas. Básicamente, acá tenemos un visual. Entonces vamos a estar viendo esto y vamos inmediatamente a pasar al código. Bien, aquí estamos en Visual Studio Code. Vamos a crear un nuevo archivo llamado dataframe.ipynb para crear un notebook de Jupyter. Vamos a seleccionar nuestro kernel de Python. Esta es la versión 3.11.9. Vamos a crear acá un segmento. Vamos a importar a pandas con el alias pd. Luego vamos a crear otro segmento. Aquí vamos a crear un diccionario de Python. Bien, aquí tenemos un diccionario de Python creado. Vamos ahora a presentarlo, ¿verdad?, por pantalla con esta salida. Pulsamos aquí y aquí podemos ver nuestro diccionario de Python. Entonces, lo que queremos hacer para empezar a trabajar con este conjunto de datos en pandas es convertirlo en un data frames. Este diccionario está representado por dos listas de Python, una llamada calorías y otra llamada duración. Entonces, estas listas vamos a ver cuando la convirtamos en un data frames, se convierten entonces en series que representan columnas de un data frame. Pero vamos esto a verlo con código. Para ello entonces vamos a quitar esto. Vamos a declarar una nueva variable llamada df. Frecuentemente siempre se coloca este nombre a la variable df. Y vamos entonces a hacer referencia a nuestro alias. Estamos instanciando nuestra clase acá. Entonces con el método dataframes vamos a pasar el diccionario acá como argumento. Si ejecutamos esto, vemos que tenemos un error llamado nameError, una excepción. Esta excepción nos está diciendo que PDF no está definido. Esto puede pasar y es porque no hemos llamado, como tenemos los códigos segmentados en este notebook. Por consiguiente, no hemos ejecutado acá nuestra librería. Vamos a llamar a pandas y ahora sí vamos a ejecutar nuestro código. Vemos que se ejecuta de una manera normal, como debe de ser, pero vamos a presentarlo por pantalla. Puse algo acá que no iba. Ahora sí vamos a presentar nuestro DF, nuestro data frames en pantalla. Acá tenemos entonces un data frames que es una tabla, realmente es una tabla. Y como vemos tenemos dos columnas, columna caloría y la columna duración con las respectivas filas. En este caso tenemos cuatro filas, una fila, 2, 3 y 4. Estas filas tienen índices. Con estos índices vamos a ver ahora cómo podemos acceder a cada uno de estos elementos. Ya acá empezamos a trabajar, digamos, con la parte de manipulación de datos en pandas. Algo muy sencillo, pero que vamos a ir conociendo cada uno de los métodos y propiedades de esta librería pandas. Vamos entonces, como ya tenemos esto ejecutado, vamos a ejecutar lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a declarar
¿verdad? Una salida por pantalla con el print, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a referenciar a nuestro data frame que está creado utilizando el punto, nomenclatura de programación orientada a objetos. Vamos a acceder a log y acá vamos a pasar varios parámetros. Vamos a pasar 0, 2 puntos, y vamos a pasar el número 2. Esto es un método de pandas. Lo que vamos a hacer si ejecutamos es que nos trae las listas en secuencia del 0, el índice 0, hasta el índice 2. Digamos que empezamos a filtrar nuestra tabla, comenzamos a filtrarla. En este caso la filtramos por fila. Supongamos que yo quiero ver simplemente la fila con índice 0. Si pulsamos acá, vamos a tenerla. En este caso me lo trae en formato de columna, pero de igual forma tenemos calorías, es 10, que es esta, y duración 45. Si queremos ver la fila 1 y la fila 0, la fila 1, entonces simplemente colocamos 2 puntos y agregamos el 1. Si le damos acá, vemos cómo nos lo formatea y podemos nosotros acceder. Ahora bien, si lo que queremos es, porque lo que estamos haciendo, que lo estamos viendo en secuencia, si lo que necesitamos es simplemente ver o filtrar en este data frames o en esta tabla el índice 0, digamos la columna, la fila 0 y la fila 3. También lo podemos hacer. ¿De qué manera? Vamos, siempre me gusta dejar siempre los códigos acá para repasar. Vamos nuevamente a dar salida por pantalla. Vamos a agregar un nuevo segmento acá utilizando el print. Vamos acá, vamos a pasar nuestro data frame punto log, y entre corchetes faltó la C, entre corchetes dobles vamos a pasar las filas que queremos filtrar. En este caso queremos filtrar la 0 y queremos filtrar la 3. Entonces acá dentro los corchetes agregamos el 0, coma, y agregamos el 3. Entonces si pulsamos, vemos cómo hemos filtrado correctamente la fila 0 y la fila con índice 3. Bien, ahora si nosotros queremos cambiar o modificar estos índices por un índice personalizado para poder acceder a nuestras filas, podemos hacerlo. Para ello hay que especificarlo acá en nuestro data frames. Para ello vamos a crear un nuevo data frame. Vamos a poner de F2, que será igual a pd.dataframes. Acá le pasamos entonces el diccionario, que es nuestro conjunto de datos, y le agregamos algo más. Le agregamos una coma y le agregamos index. Entonces acá lo que sigue es lo siguiente. Vamos a crear acá entre corchetes. Vamos a comenzar a cambiar los índices por posición. Esta es la posición 0. Podemos colocarle A. Como podemos ver en este conjunto de datos tenemos 4 posiciones. Posición número 1, 2, 3 y 4. Lo que pasa es que Pandas me lo empieza, ¿verdad? El conjunto de la secuencia desde el 0. O sea, la secuencia comienza en el 0, pero tenemos 4 posiciones. Entonces acá
tenemos las mismas 4 posiciones. Tenemos A, B, C y D. Con esto, si yo, por ejemplo, vamos a imprimir por pantalla nuestro data frame y ejecutamos, automáticamente vemos cómo hemos modificado los índices y a través de esta modificación podemos también acceder. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos acá, por ejemplo, a acceder, vamos a un print, de igual forma, de F, en este caso es el data frame número 2, es el que tiene los índices modificados, .log, acá entonces le pasamos el corchete y entre comillas, porque es un dato, tipo de dato string, ¿verdad? Le pasamos, digamos que yo quiero ver la D. Le pasamos la D. Si ejecutamos, automáticamente tenemos acá calorías, 64, que es la D, y duración es 11. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, acá, al momento de yo crear este data frame, digamos que como las calorías acá representan columnas, digámoslo así, calorías representa una columna y duración representa una columna. Estas columnas tienen la misma cantidad de líneas, tienen la misma cantidad de filas. Si por ejemplo hago esto y ejecutamos, nos da una excepción, un error tipo value error. Si bajamos para acá abajo, acá nos va a decir, ¿verdad? De que no es lo mismo, de que nuestro arreglo no tiene la misma cantidad, no tiene la misma longitud, haciendo referencia a estas dos columnas, columna caloría y columna duración. Entonces, muy importante esto porque al momento de que tengamos una tabla o al momento que tengamos un conjunto de datos en los cuales las columnas no tengan la misma cantidad de líneas, nos puede dar un error al momento de intentar crear un data frames. Entonces vamos a completarlo, vamos a ejecutarlo nuevamente y aquí vemos que todo se ha normalizado. Bien, entonces vemos cómo funciona acá, digamos, este método log en pandas con Python. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seguir conociendo un poco más sobre pandas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro primer data frame. En este caso, .info. Info es un método que nos va a arrojar información de nuestro data frame. Si pulsamos acá, vemos información referente a nuestro conjunto de datos, información referente a nuestra tabla, a nuestros data frames. Acá nos está diciendo de que es un data frame de pandas. Acá tenemos 4 filas que van desde la 0 a la número 3. Acá tenemos las columnas. Tenemos la columna calorías y la columna duración. Ambas columnas no tienen valores nulos y el tipo de datos es un entero de 64 bits. Algo también importante es el uso de memoria, en este caso son 196.0 bytes. Este dato es muy importante porque cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos, recordemos que estos datos se almacenan temporalmente en memoria, lo que significa que si la data, por ejemplo, cuando trabajamos con Big Data, que son grandes cantidades de datos enormes, entonces sostener esto es un poco cuesta arriba. Hay otros métodos
que nos permiten acceder a los datos, manipularlo y visualizarlo en tiempo real sin tener que cargar datos en memoria. Pero por el momento vamos a seguir conociendo un poquito más de todas estas funciones en Pandas. Luego podemos también, hay otros métodos muy interesantes que debemos conocer porque vamos a estar trabajando con ellos. En este caso vamos a utilizar nuestro data frame número 2, nomenclatura del punto, y con el método head de cabeza lo que hacemos es que mostramos los 5 primeros resultados. Por ejemplo, damos acá, como tenemos 4, nos va a mostrar esos 4. Pero este método por default nos muestra 5 de manera predeterminada. Los 5 primeros, las 5 primeras filas. Vamos a hacer algo y es que vamos a agregar más valores. Ok, vamos nuevamente, vamos a ejecutar esto. Y acá vamos a ir actualizándolo. Vamos a ejecutar esto. Acá nos arroja un error, está muy interesante, y es porque nosotros hemos agregado, ¿verdad? 3 valores acá numérico y acá solamente tenemos 4 índices. Entonces hay que agregar otros índices. En este caso es E, D y F. Ejecutamos nuevamente y acá sí ya tenemos el resultado. Entonces acá vamos a acá ejecutar. Entonces ya aquí por ejemplo acá ya nos muestra, ¿verdad? Los 5 primeros resultados o las 5 primeras filas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Recordemos que nuestro conjunto de datos llega hasta la F y acá solamente llega hasta la E. Entonces nosotros podemos especificar la cantidad que necesitamos ver. Si por ejemplo yo especifico solamente quiero ver 3, él me trae 3, pero son las primeras 3. Si yo especifico que solamente quiero ver, no sé, 2, me trae las primeras 2. Hay otro método también muy interesante, que es este tile, que hace, digamos, lo contrario. Me muestra las 5 últimas filas de mi data frame. Si por ejemplo ejecuto, vemos cómo lo hace de manera inversa, desde la C hasta la F. Todos estos métodos son muy importantes al momento de nosotros hacer un análisis exploratorio. En este caso estamos haciendo pruebas con un conjunto de datos que es muy sencillo, que lo estamos implementando directamente desde el código, o sea, directamente desde Python, un diccionario lo hemos convertido en un data frame.